Wow, xenofobia en Portugal. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. Si es por primera vez que nos ves aquí en el canal, te invito a suscribirte al canal, te invito a activar la campanita de notificaciones porque cada cierto tiempo estoy subiendo videos nuevos para ti. En el título del video hablaba sobre la xenofobia aquí en Portugal. Así que yo les vengo a contar mi experiencia acerca de este tema que se encuentra un poco de moda en las redes y aclararles los puntos y qué ha pasado en todo este tiempo si he sufrido de xenofobia aquí en Portugal. Miren, para serles sincero, hay personas que me han comentado acerca de algunos trabajos y me han dicho que Alejandro, mi jefe me está tratando un poco mal, me siento desconcertado, piensa que le voy a quitar el trabajo porque lo estoy haciendo mejor que él y todos estos temas, ¿ok? Entonces puede dar como xenofobia. ¿Es posible que se vea de esa forma o es posible que esta persona sienta miedo en términos de que una persona extranjera venga y a quitarle su trabajo? No lo he sufrido yo, me lo han comentado, así que si alguno ha vivido esta experiencia, déjenla en los comentarios. De mi parte, yo nunca he pasado por una situación como esta. Espero nunca pasar en mi vida una situación como esta aquí en Portugal. Portugal es un país muy cariñoso, muy amigable. Recuerden que también es un país de turismo. Entonces este tipo de países que reciben personas desde otro país siempre están acostumbradas a ver otras culturas y entender otras culturas, ¿ok? Para el latinoamericano o la persona que me está viendo ahora que piensa venir a Portugal, recordemos que el 60% más o menos de estas personas siempre viene a emigrar para Portugal, así como lo hice yo, a quedarme, a echar raíces, a vivir y a disfrutar, a hacer una vida, ¿ok? Así que tú que me miras, con tranquilidad puedes venir a Portugal porque es un país que te va a recibir con las manos abiertas. En mi caso, he estado en Lisboa, Oporto, aquí en Braga, donde me encuentro, que es el norte de Portugal, y realmente me han atendido maravillosamente. Es más, soy una persona que le gusta viajar mucho, que le gusta salir a sitios turísticos, a espacios más alejados de la ciudad, ¿ok? Para serles claro, y no he recibido este trato. Tengo muchos amigos portugueses, tengo amigos que se encuentran en otras zonas y me han comentado y me han dicho: Alejandro, nada que ver, estas personas son muy amigables para mí. Siempre, o en la mayoría de los trabajos, se pueden encontrar personas que le digan: oye, ¿de dónde tú vienes? Pero no es porque por mal, sino para saber dónde tú eres. Yo soy de Venezuela. Ah, ok, de Venezuela. Oye, qué país tan maravilloso, nunca he estado en Venezuela. O tengo un amigo o mi papá o mi tío viajó a Venezuela en aquella época, ok. Aquí en continente es diferente a Madeira porque la mayoría de las personas de aquí en continente, o la gran mayoría, nunca han visitado, por ejemplo, yo que soy venezolano, Venezuela, a comparación de la isla de Madeira, que si mucho, el 80 o el 50% de esa isla son portugueses que emigraron a Venezuela. Así que en este caso tengo más base todavía para hablarlo, porque si una persona que nunca ha ido y que no tiene lazo como tal con Venezuela te diga: oye, qué bien tu país, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes tú al llegar aquí? Eso te hace sentir más tranquilo, y tú que vienes para acá para que estés más tranquilo de esta situación, ¿ok? Recuerda también que si existe un cierto recelo, ¿ok? Que he visto por allí, que he visto en algunos videos que he indagado sobre otras personas, por ejemplo, que son de Brasil, o personas que son de ciganos, creo que le dicen aquí en Portugal, que han tenido dificultades con los portugueses aquí, pero bueno, y ellos tendrán sus diferencias y las solucionarán ellos. En mi caso no he tenido ninguna diferencia con nadie que vive aquí en Portugal hasta los momentos, especialmente con los portugueses, que son la gran mayoría, ¿vale? Están en Portugal. No he tenido ninguna clase de diferencia, no he tenido ningún trato o esa persecución tampoco a la hora de comprar un producto. Por ejemplo, si estoy en un centro comercial o estoy en un supermercado, alguien que me mire mal o que me haya tratado mal, ¿ok? Sí que hay personas estresadas en sus trabajos, sí que hay personas que cuando vas a hacer algún papeleo están terribles, pero no es solamente conmigo, que soy extranjero, sino con todas las personas a nivel general. Así que es algo general. Ahora, también como nivel de cultura, recuerden que el europeo es un poco más frío que el propio latinoamericano. En términos es una persona un poco más callada, no hay ese término de escándalo, como le suelen decir aquí, pues
por ejemplo, un carro que tenga mucho ruido o personas que hablen muy alto. Nosotros los latinoamericanos, especialmente de Venezuela, hablamos de forma muy elevada y esto puede llegar a molestar a otras personas porque están acostumbradas a vivir en un ambiente un poco callado, un poco más cerrado, un poco más entre ellos. Es más, tengo videos aquí en mi canal mismo que ando por la calle caminando y hay un montón de personas y no se escuchan en el video. Y la verdad es que nosotros solemos hablar un poco más alto y esto hace que cualquiera voltee a vernos porque estás incomodando el sitio de vida. Así que ya es algo más cultural o algunas diferencias de cultura que podemos ver allí, pero no es algo que tenga que ver con algún resentimiento o algún recelo porque tú seas extranjero. Así que pues nada, he llegado al final del video. Espero haberles aclarado estas dudas y estos miedos que tengan. Si tienen o quieren que genere más contenido referente a Portugal, recuerden que tenemos un área de comunidad que la habilité. Allí tengo una pregunta en la cual qué tipo de videos ustedes quieren que yo vaya generando o que les vaya haciendo para aclararle dudas acerca de Portugal y toda esta migración que está llegando a Portugal. Pueden dejarla allí y yo con gusto se los responderé y les responderé todas sus dudas, ¿vale? No olviden suscribirse al canal, darle a la campana de notificaciones y pues nada, hasta una próxima oportunidad. Adiós.